Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas Constituyentes. Hoy discutiremos sobre un tema que ha estado muy en boga en la discusión constitucional y es el tema del principio de subsidiariedad. Según gran parte del debate constitucional, nuestra constitución actual consagraría el principio de subsidiariedad y en opinión de sus críticos sería uno de sus principales problemas. Para discutir del principio de subsidiariedad y de algunos otros temas de relevancia constitucional para el nuevo proceso constituyente, estamos con Sebastián Soto. Sebastián es abogado, doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica. Hola, Sebastián. Hola, Crescente, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, cuéntanos, ¿qué es el principio de subsidiariedad y cómo se consagra o no en la Constitución política actual? Bueno, son dos preguntas de larga respuesta, pero para iniciar con un intento de definición del principio, el principio que tiene larga historia en la filosofía política, quizás más vinculado con la tradición de la Iglesia Católica, pero no exclusivamente con ella, eh, se incorpora en nuestro relato constitucional mientras se discutía la Constitución de 1980. Inicialmente, esto es interesante decirlo, la primera vez que aparece en las actas de la Comisión de Estudios es en relación a la subsidiariedad territorial, es decir, cómo se distribuye las competencias y el poder entre los territorios de la nación. Y entonces la subsidiariedad ahí, como en Europa hoy día, se interpreta como que la localidad, el gobierno local, es el depositario de las competencias y solo la sede frente a las instancias supranacionales, en el caso de Europa, en el caso chileno, a las instancias más centrales, si es que no puede desarrollar esa competencia o atribución en un modo razonable. Pero luego va adquiriendo en la historia constitucional de Chile una tónica distinta y se empieza a utilizar, quién sabe en qué momento, pero ciertamente en los 70 y ya mucho más propiamente en los 80, como una respuesta a la pregunta sobre el rol del Estado. ¿Cuál es el rol del Estado? Y entonces ahí la subsidiariedad se aplica regularmente como una respuesta. Y esa respuesta, en pocas palabras, indica que el rol del Estado está en alguna medida subordinado al rol de las sociedades intermedias, de los cuerpos intermedios, hoy día le llamaríamos de la sociedad civil, en el sentido de que éstas tienen la primacía para llevar adelante una serie de actividades y el Estado solo podría intervenir en ellas cuando los cuerpos intermedios no pudieran hacerlo bien, no pudieran siquiera efectuarlo. Eh, y ese entonces, en muy brevísimas palabras, es un poco la evolución en nuestro derecho constitucional hasta el inicio de la vigencia de la Constitución de 1980 de la subsidiariedad. Ahora, y aquí paso a tu segunda pregunta, ¿dónde está consagrada la subsidiariedad? Bueno, lo primero que hay que decir es que en ninguna parte está consagrada expresamente. En ninguna parte de la Constitución, si uno pone control V para buscar en el PDF de la Constitución subsidiariedad, va a aparecer. Pero sí, los autores, principalmente hay que decirlo, Jaime Guzmán, y luego la doctrina ha interpretado que la subsidiariedad está presente en el artículo primero, principalmente en el inciso que dice relación con los cuerpos intermedios, y en otras disposiciones, eh, principalmente el 19, número 21, que es aquel que regula la libertad de emprender, pero en la parte que aquí nos interesa, el Estado empresario. Yo tengo una posición levemente distinta a todo eso, creo, y lo creo que lo podremos discutir, pero a mí me parece que la presencia hoy día de la subsidiariedad en el debate constitucional es o se debe a una interpretación originalista de la Constitución que me parece equivocada. Pero hasta ahí me quedo al menos con la pregunta inicial. Perfecto. Eh, ¿Podrías decirnos un poco, es interesante los comentarios que haces sobre el origen del principio de subsidiariedad, o más que el origen, el entendimiento tradicional quizás que tiene en problemas, por ejemplo, como federalismo, la relevancia y la prioridad que se le da a las autoridades locales por las autoridades nacionales, etcétera. Es un principio regulador de la actividad de la Unión Europea o del gobierno federal en Suiza.
Pero que en Chile el ángulo en el cual nos interesa entenderlo es en cuanto a la relación del Estado en su actividad económica, con la actividad económica de los particulares. Y en cuanto a eso te quería preguntar, eh, que si bien el principio de subsidiariedad no está en la Constitución, eh, ¿cuál es la norma que regula actualmente la actividad económica del Estado y en qué sentido podría decirse que esa norma consagra el principio de subsidiariedad? Ya, si es que nosotros damos una mirada exclusivamente económica al principio de subsidiariedad, que creo que es una mirada parcial, pero es una mirada presente, hay que decirlo, tendríamos que detenernos en la norma constitucional contenida en el 19 número 21, y en particular en su inciso segundo, que establece que el Estado puede desempeñar actividad económica si una ley de quórum calificado lo autoriza. Y también establece que en el desempeño de esa actividad económica debe regirse por las mismas reglas que se rige el sector privado. Esto, la verdad, ha sido interpretado como una limitación al rol empresarial o al rol del Estado empresario, lo cual es efectivo, en cuanto a que exige una ley de quórum calificado. Hay que recordar que el quórum calificado es mayoría absoluta de los parlamentarios en ejercicio. Y entonces eso ha servido como un fundamento de texto para justificar la mirada crítica que sin duda tenía el constituyente originario, quienes redactaron la Constitución, del Estado empresario en los 70 y en los 80, e incluso hay que decirlo en los 90 y en la década anterior, y por qué no, también hoy. Es decir, todo lo que había ocurrido en nuestra historia constitucional vinculado con el Estado empresario en los 60, en los 50, tuvo una expresión constitucional cuyo objeto era limitarlo en esta norma, que no es una limitación, hay que decirlo, especialmente rigurosa, sino que lo que exige es una reserva legal y un quórum de mayoría absoluta para esa autorización. Ya, perfecto. Y antes de entrar de nuevo en esta lista económica del principio de subsidiariedad, ¿podría decir un poco más sobre la dimensión, podríamos llamarla política del principio de subsidiariedad, la protección que le da a los cuerpos intermedios y cómo eso se refleja en algunas instituciones particulares de la Constitución? Para no dejarlo de lado porque es importante. Mira, es interesante lo que planteas tú, porque la dimensión político-constitucional del principio de subsidiariedad pudiera pensarse como una cuestión muy chilena. Mm. Pero un reciente libro de Nick Barber, profesor de Oxford, donde estás tú, Crescente, que se llama Principios del Constitucionalismo. Entonces enumera los principios del constitucionalismo y los desarrolla en capítulos, muy interesante todo ello, ahí está el Estado de Derecho y tantos otros. E incorpora dos que a nosotros nos interesan. Nick Barber, que no tiene idea de la discusión chilena, ni de Jaime Guzmán, ni de la Constitución de 1980, incorpora como principio del constitucionalismo la subsidiariedad y la sociedad civil. La subsidiariedad la incorpora como principio territorial, es decir, lo que hablábamos al inicio. Es el vínculo entre los gobiernos locales, más próximos a las necesidades de las personas, y los gobiernos centrales, o en este caso los supranacionales, si es que miramos Europa. Y lo incorpora como principio del constitucionalismo por su dimensión política. Y luego agrega la sociedad civil como otro principio del constitucionalismo. Y ahí es donde interpreta o aplica la mirada nuestra de la subsidiariedad, ya no como un principio territorial o de distribución de competencias territoriales, sino como un principio de relación entre el Estado y la sociedad civil, como un principio básico del constitucionalismo. ¿Y por qué? Porque él señala que en el Estado moderno y en general en la historia de la filosofía política, la sociedad civil cumple un rol fundamental en el desarrollo de las libertades, en el desarrollo de la dignidad de la persona, en el reconocimiento de la autonomía de las asociaciones. Es un espacio en el cual el individuo, la persona y la comunidad se desenvuelven, y en ellos el Estado debe no intervenir o debe intervenir reducidamente, puesto que la primacía, digámoslo así, en términos chilenos, está en el cuerpo intermedio, diríamos nosotros, en la sociedad civil, dice Barber. Y a mí me parece que esa es una mirada constitucional que atraviesa, hay que decirlo, el constitucionalismo contemporáneo. No es una mirada exclusivamente chilena, sino que es una mirada que sostiene la necesaria
relación entre el Estado y las asociaciones privadas para el cumplimiento de los fines de cada cual, donde hay una relación de complemento, de integración, que se enriquecen mutuamente, y no una en donde intenta una vencer a la otra. Y creo yo que esa es una mirada que el constitucionalismo contemporáneo, en palabras de Barber, también a nosotros nos hace sentido por esta discusión constitucional que hemos tenido a raíz de la subsidiariedad. Eso es muy interesante. Yo creo que la idea detrás de esa noción de subsidiariedad es que los ciudadanos, y más arriba, sus grupos intermedios, sus familias, sus organizaciones, están en una posición tal que hace más probable que ellos puedan resolver sus asuntos de manera idónea, proteger sus derechos, autorregularse. Entonces, es una forma también de limitar el poder político y el poder, más en general. O sea, es una forma de protección de los ciudadanos contra el Estado, quizás es una forma de entender la subsidiariedad así. Precisamente, y es también una forma de contribuir al bien común, o digámoslo de otra manera, es una forma en que los ciudadanos pueden, a través de las asociaciones que libremente conforman, contribuir a la solución de desafíos de la comunidad, en fin, al bien común, como digo. Es decir, pienso que la manera de aproximarse a un tema como este desde la política, es decir, desde la forma en que convivimos, eh, nos permite concluir que la subsidiariedad o la sociedad civil, dicho en palabras de Barber, es un elemento imprescindible en la sociedad moderna para convivir con, satisfaciendo nuestras necesidades más básicas, puesto que quienes mejor sabemos, quienes mejor podemos muchas veces satisfacerlas, es la propia comunidad, asociación que las tiene más cerca. Por eso entonces también es un principio del constitucionalismo perfectamente válido hasta hoy. Sí, es interesante. Y de la forma que lo estás planteando, es un principio que tiene una opción bastante transversal en el espectro político. O sea, yo creo que hay defensas de la subsidiariedad que vienen desde el catolicismo, hay defensas de la subsidiariedad que vienen desde el anarcosindicalismo, hay defensas de la subsidiariedad que pueden venir de un comunitarismo conservador, pero en materia política, pero no necesariamente económica. Entonces, en ese sentido, yo creo que, como decía, está en la relación que, por ejemplo, en la Constitución suiza, como el gobierno federal se relaciona con los cantones, etcétera, etcétera, la Unión Europea. ¿Y por qué en Chile le hemos dado esta interpretación? O sea, ¿por qué es la arista económica, la arista del Estado empresario, la que ha tomado más relevancia, y por qué la otra patita del principio de subsidiariedad no tomó relevancia, y por qué es lo segundo lo que estamos discutiendo en Chile? ¿Qué pasó? Oye, yo antes de responder eso quiero tomar la primera parte de tu comentario. En Chile incluso hay un trabajo de José Manuel Castro en un libro que editó Claudio Arqueros sobre subsidiariedad, en que muestra que la subsidiariedad previo a las discusiones constitucionales de los 70 había estado presente en Chile, por ejemplo, en la revista Finisterra de Jaime Aguirre, o por ejemplo, en la doctrina jesuita sobre sindicalismo. O sea, te fijas que, como bien dices tú, su expresión es muy diversa. ¿Por qué? Porque es una respuesta muy plástica para la pregunta sobre el rol del Estado en un ámbito muy amplio. ¿Ah? Y ahora viene tu pregunta, es decir, ¿por qué nosotros la transformamos en una respuesta exclusivamente económica? ¿Por qué nosotros en Chile utilizamos la subsidiariedad únicamente para las discusiones de Estado empresario y no para las discusiones de distribución competencial en los territorios, que también hubiera podido ser posible, o en otras, ¿no? Y yo creo que eso no está dado, en primer lugar, por el texto constitucional. Yo sostengo que la subsidiariedad estuvo muy presente en el relato constitucional del inicio de la Constitución de 1980, eh, que luego se fue economizando, digámoslo de alguna forma, porque la política
y porque la concepción de quienes ejercían el poder en los 90 la utilizó económicamente. No porque la Constitución lo dijera, sino que porque fue una forma de adoptarla, de interpretarla, tanto en los 80 como una respuesta económica, como en los 90 como una práctica constitucional. Y entonces me parece que en eso se enfocó en una sola faceta, olvidando las otras, y pienso que eso empobreció la subsidiariedad, pero, no, pero la respuesta de por qué ocurrió aquello, yo creo que no es una respuesta constitucional, sino que es más bien una respuesta política, en donde se le utilizó principalmente para justificar los límites al Estado empresario, quizá, tal vez porque esa era una cuestión acuciante de nuestro debate constitucional, pero luego en los 90, ya en democracia, se le siguió utilizando para lo mismo, porque la política llegó a la convicción de que el Estado mínimo, llamémosle, que el Estado no empresario era mejor. Y entonces la política la utilizó como un argumento para evitar algunos cambios en un sentido contrario. ¿Podrías dar algún ejemplo de en qué caso se utilizó? Más allá de, asumo que no te refieres solamente a la existencia de un requisito de ley y ley de quórum calificado para la creación de empresas, porque eso no admite mucha discusión, obviamente, pero podemos discutirlo después de si esa regla es adecuada o no, pero la subsidiariedad surgió en otros debates. ¿Puedes darnos algún ejemplo donde jugó un rol interpretativo, por así decirlo? Mira, yo creo que hay que verlo desde dos perspectivas. En primer lugar, Arturo Fermandois, quien ha dedicado mucho tiempo a estudiar estos temas, ha argumentado que en los 90 y hasta la década pasada, la política o los gobiernos, principalmente los gobiernos de centro-izquierda, no promovieron proyectos de ley que hicieran crecer el Estado empresario. ¿Y por qué no lo promovieron? ¿Porque no tenían los votos? Bueno, había muchas cosas respecto a las cuales no habían los votos que sí se promovieron, pero en este caso además sí había los votos porque eran quórum de mayoría absoluta, no mayoría de 4/7. Entonces la razón por la que no se promovieron, yo creo que es una razón política. Es porque había una convicción en la centroizquierda entonces, que hoy día parece muy debilitada, respecto a que el Estado empresario no era la solución para una serie de desafíos que presentaba Chile. Y es por eso entonces, hay que decirlo que, bueno, se tomaron decisiones en sentido contrario, y las privatizaciones que yo celebro, y otra serie de ampliación de las concesiones, son una muestra de que lo que se hizo fue justamente construir sobre la base de esta concepción del Estado mínimo. O digámoslo de otra forma, ¿por qué los ministros de Hacienda, Foxley, Aninat, el primer Izaguirre, porque luego Izaguirre cambió, ¿no? O Andrés Velasco, hicieron lo que hicieron en políticas fiscales y económicas por los gobiernos de la concertación? ¿Era porque la Constitución se los imponía? ¿Era porque la Constitución les señalaba que el principio de subsidiariedad era una norma que no podía ser, o que daba una sola respuesta respecto al rol del Estado? Ciertamente no. Ciertamente no, lo hicieron porque tenían la convicción de que la mejor política en ese entonces era el crédito con aval del Estado, es decir, una cierta privatización del financiamiento universitario, era la privatización de las sanitarias, etcétera, 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 ¿cierto? Y entonces ahí es donde ese me parece que puede ser un ejemplo para mostrar que la cuestión no era tanto constitucional como política. Y ahora un paso más y cierro la respuesta. ¿Fue la subsidiariedad un estándar que al momento de adjudicar por parte de los tribunales fuera utilizado? Sí, lo fue en los 80, lo fue también en los 90, pero que, como digo, fue debilitándose. A veces uno encuentra sentencias en los 90 que dan cuenta de la subsidiariedad en su perspectiva económica, como nosotros lo hemos conversado. Pero, como siempre ocurren estas cosas, las constituciones son cuerpos vivos, las constituciones van mutando. Y la subsidiariedad, entonces, que estuvo tan en la mente de quienes redactaron la Constitución, fue dejando de ser una respuesta, creo yo,
satisfactoria para las preguntas constitucionales que se hicieron en las décadas posteriores. Y por eso hoy día y desde ya hace años, uno no ve que se adjudique constitucionalmente sobre la base de la subsidiariedad. Y muchas de las discusiones constitucionales hoy no guardan silencio a este respecto. Y entonces está mucho menos presente o incluso bastante ausente de la adjudicación constitucional el principio de subsidiariedad. Y en general se dice que la Constitución actual consagra un orden público económico, es decir, un orden constitucional económico. ¿Estás de acuerdo tú con esa interpretación de la Constitución? ¿Se toma partido en la Constitución actual por un determinado, no determinado, pero por un rango de sistemas económicos donde se le da una primacía fuerte a la iniciativa privada por sobre la actividad estatal? Ya hablamos del caso de la exigencia de ley de cupo cualificado, en el caso de creación de empresas estatales, pero por ejemplo uno podría señalar los artículos relativos a derecho a la seguridad social, donde se menciona que sea público o privada, y algunas personas han sostenido que, por ejemplo, un sistema de reparto sería inconstitucional, o un sistema puramente público de prestaciones de salud, el sistema canadiense, algo así, también sería inconstitucional en Chile. ¿Estás de acuerdo tú con esas interpretaciones? Y una pregunta más específica, no sé si tú estás de acuerdo o no con esas interpretaciones, pero ¿crees que hay una porción significativa de la doctrina o de la cultura constitucional que estaría de acuerdo con esa idea? Ya, mira, partamos con la pregunta del orden público económico. Sí. Efectivamente creo yo que la Constitución fija algunos pisos mínimos que han sido interpretados y calificados como parte fundamental de un orden público económico. Ahora, ese orden público económico, yo en esto tengo mucha convicción, no es un orden neoliberal, lo que quiera que esto pueda significar. Es decir, aquí hay mucha también, pienso, mucho eslogan, pero no logro yo persuadirme de que en las disposiciones que nosotros usualmente calificamos como de orden público económico, haya una camisa de fuerza que exige adscribir la acción económica del Estado hacia el neoliberalismo. ¿Y cuáles son esas disposiciones constitucionales? Bueno, la del Estado empresario que ya dijimos, pero eso es una reserva legal, no es particularmente intensa, y hay la iniciativa exclusiva del presidente, la obligación de ley en materia de endeudamiento, el derecho a propiedad, el derecho a la propiedad, bueno, todo eso efectivamente conforma un orden público económico que posiblemente pensaban los que escribieron la Constitución, que con ello se impedía traer a Chile modelos como los modelos colectivistas o totalitaristas que existían en pleno auge en los 70. Si recuerden, la Constitución fue escrita en época de Guerra Fría. Entonces, efectivamente, el orden público económico creo que rechaza un orden económico como el de los sistemas soviéticos, pero construye en lo que hoy día nos podría parecer más o menos, obviamente en esto hay discrepancia, un orden económico llamémosle, del mundo occidental. Ahora, paso aquí a la segunda parte. Efectivamente, en lo que refiere a salud, en lo que refiere a seguridad social, a educación, principalmente en esos ámbitos está la cláusula de la libertad de elección. Y esa cláusula de libertad de elección, que es muy antigua en materia educacional, en el siglo XIX ya la incorporó una reforma constitucional, la Constitución del 33, no es propia de la Constitución del 80 en materia de seguridad social y en materia de salud. Y esa ha generado discusiones como las que tú señalas, como las que se dieron por allá hace ya 15 años a propósito del Plan Auge y otras más. Y yo creo que eso es una cuestión abierta a la interpretación. No me atrevo a decir que esta Constitución prohibiría un sistema de reparto. Lo que sí prohibiría es que mis ahorros actuales se colectivizaran, porque sobre ellos yo tengo propiedad. Pero de que hacia el futuro tengamos un sistema de reparto, bueno, habrá que discutirlo, y yo tengo ahí algunas dudas, pero pienso que es legítima ahí una discusión. Y aquí termino. Lo que sí es cierto es que la cultura constitucional, es decir, la opinión común entre muchos académicos, y principalmente académicos de centroizquierda, en materia constitucional, es que todo lo que yo te he dicho hasta el momento
es incorrecto. Es decir, ellos sostienen que la Constitución instaura un orden neoliberal. Ellos sostienen que la Constitución es una camisa de fuerza porque impide una serie de políticas que ellos calificarían como políticas no neoliberales. Y así otra serie de posiciones. Pero, como digo, dado que las constituciones son cuerpos vivos, dado que las constituciones son árboles que crecen, como dicen los canadienses, eso va mutando. Y me parece que la interpretación de la Constitución como una carta fundamental neoliberal y exclusivamente subsidiaria es una interpretación originalista. Es decir, para llevar a sostener eso hay que irse a las actas de la Comisión de Estudio y darles a ellas la fuerza vinculante que tienen en la lógica originalista. Pero la verdad es que en Chile el originalismo no existe. Y es muy curioso que así se promueva. ¿Está cambiando, crees tú, la cultura originalista en la cultura constitucional chilena? ¿En qué sentido? En el sentido de que yo recuerdo, yo estoy alejado de las discusiones constitucionales más específicas actuales, pero pareciera ser que fue una tendencia interpretativa bien dominante hace unos, no sé, 10 años. ¿Crees tú que va en retirada? Bueno, asumo que ya ahora con el proceso constituyente todo va a cambiar, pero antes incluso del nuevo proceso constituyente, ¿tú has notado un cambio en esta cultura? ¿Sabes lo que me pasa a mí, Crescente? Que yo pienso que la interpretación originalista es una interpretación que puede aportar a la deliberación constitucional, pero que no es determinante. Y lo que sí creo es que está más presente en la medida que esté más próximo al momento original. Entonces, en los 90 era un método de interpretación adecuado, o no sé si adecuado, pero al menos usado, porque el momento original estaba muy presente. Y de hecho, hoy día la interpretación originalista se utiliza regularmente para reformas, o sea, o más bien para ver la intención de quienes reformaron la Constitución, y entonces ahí está la del 2005 y otras reformas posteriores. Pero con el tiempo, por las razones propias de la evolución constitucional y de los métodos de interpretación, va perdiendo fuerza. En tal sentido, entonces, creo que eso va a ser eso es parte de la evolución de nuestra práctica constitucional. Y hoy día estoy seguro que mañana, más bien, va a retomar su fuerza la interpretación originalista. ¿Por qué? Porque el momento original va a haber estado muy próximo, este año, el próximo año. Igualmente va a ir reduciéndose con el tiempo. Por eso no hay entre nosotros una densidad, o no hay entre nosotros un acuerdo metodológico sobre lo que es interpretar la Constitución. Nosotros seguimos interpretando la Constitución con los parámetros civilistas. Y eso ya es una discusión que es muy interesante, pero que nos lleva a otra parte. Y cuando digo nosotros, digo jueces, digo en general, ¿no? Y entonces ahí creo que va a renacer el originalismo por un tiempo para de nuevo debilitarse a medida que pasan los años. Perfecto. Y ahora ya entrándonos a la nueva constitución, ¿qué aspectos de la constitución actual en relación a las materias que hemos discutido, ¿cierto? Estado empresario, principio de subsidiariedad en sentido más amplio, ¿crees tú que debieran quedar consagrados, en tu opinión, en la nueva constitución? Por ejemplo, partiendo por el caso de la exigencia de ley. Quizás podemos obviar el tema de quórum o no, porque eso va a depender de cómo quede el sistema, de si hay supermayorías o no, o si hay quórum calificado o no, pero ¿crees tú que, por ejemplo, la creación de empresas estatales debiera estar supeditada a una ley? Es decir, que una ley tenga que consagrar la creación. No, por supuesto, a mí no me cabe ninguna duda que la decisión de si es que se crea o no una empresa estatal no puede recaer exclusivamente en la administración, en un decreto por ahí, sino que es una decisión de la ciudadanía a través de sus representantes electos. Me parece que en eso no debería haber mucha duda, que la creación o el Estado empresario, llamémosle, debiera ser
una materia de reserva legal. Más interesante, creo, es el destino del inciso tercero del artículo primero, es decir, ese que dice que el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios y les reconoce su autonomía. Porque esa frase, si tú se la dices a cualquier extranjero, bueno, va no sabe, o más bien no tiene por qué estar consciente de la carga que trae una frase como esa. Fíjate que en el proyecto de ley de la presidenta Bachelet de nueva constitución mantuvo esta frase. Y en algunos, solo algunos, muy pocos, promotores de la nueva constitución, por ejemplo, Fernando Atria, hizo un gran escándalo con esta frase porque sostuvo que esta era el núcleo de la constitución y de la subsidiariedad. Cuando uno la lee, la verdad, lo que está haciendo el reconocimiento de los cuerpos intermedios, que hoy día nosotros le llamamos sociedad civil, y reconociéndole un ámbito de autonomía. A mí me parece que esa frase debiera mantenerse, más aún por la relevancia que hoy día tiene la sociedad civil, ya no solo en la teoría, como conversábamos al inicio, sino que también en el ejercicio de tantas actividades y tan presente hoy día en la vida de una sociedad moderna como es Chile. Pero ahí creo que va a haber una discusión mayor, porque, como digo, esa frase, ese inciso tiene una carga muy precisa. Oye, una pregunta, es súper interesante ese punto. ¿Y cómo tú estarías dispuesto a jugártela un poco más sobre, bueno, establecer ese inciso bien como una declaración del respeto a la sociedad civil, a la independencia de los cuerpos intermedios, lo que conversábamos al comienzo, pero le daría, ¿crees tú que el principio de subsidiariedad, entendido así en su dimensión política, exige incluso un mayor grado de autonomía formal? Por ejemplo, que ciertas comunidades o ciertas regiones tengan mayor tipo de soberanía sobre sus asuntos, el establecimiento de una distribución orgánica que haga que los asuntos locales tengan prevalencia, por lo menos en ciertas materias, por sobre los asuntos nacionales, una subsidiariedad en ese sentido como un sentido también de distribución de competencias, más allá de la declaración de ese párrafo inicial. ¿Tú crees que hay que empezar a pensar en esas cosas también? Definitivamente. Mira, hay algunos antecedentes que indican que la subsidiariedad territorial es hoy día una convicción bastante extendida. Por ejemplo, la presidenta Bachelet a inicios de su gobierno convocó a una mesa de descentralización, y esa mesa de descentralización, entre otras cosas, propuso la consagración de la subsidiariedad territorial. Y luego el Centro de Estudios Públicos convocó a un grupo de constitucionalistas para hacer propuestas constitucionales en un libro que se editó por parte del Centro de Estudios Públicos por allá por el 2016 o 17. Ahí en la forma de Estado hubo dos planteamientos, el de Jaime Baza, de la Universidad de Valparaíso, y el mío. Y entre otras cosas, ambos coincidíamos en la consagración de la subsidiariedad territorial. ¿Y por qué? Porque la subsidiariedad territorial busca que, que ante cada decisión política partamos con la pregunta de cuál es el mejor espacio o entidad donde radicar esta competencia. Y es más, da un paso más y dice, explique usted por qué no el espacio más descentralizado, más cerca de la comunidad es mejor y usted la lleva más arriba. Entonces es un deber de justificación, dicho de otra forma. Y a mí me parece que ese deber de justificación debería estar presente. Es decir, cada vez que el Congreso discute la creación de un ente o qué sé yo, tantas materias, debiera preguntarse obligadamente si es que esa competencia, esa atribución, en fin, no podría llevarse más cerca de la comunidad y en vez de radicarla más lejos. Y eso, que es básicamente una exigencia de justificación, más que otra cosa, me parece que hoy día perfectamente pudiera ser acogida en la nueva Constitución. Eso está muy interesante, poner una carga de justificación cuando se quiera bypassear la autoridad local, por así decirlo, es decir, la competencia, la autodeterminación local. Sí, eso está muy interesante. Y en cuanto a de nuevo, nos hemos apartado bastante, yo creo que ha estado bueno, de la interpretación un poco más difundida del principio de subsidiariedad como una especie de principio regulador de la actividad económica del Estado, comparándose con la actividad económica de los particulares. Pero ¿hay algo de este segundo aspecto de la subsidiariedad que tú crees debería mantenerse? Ya dijiste lo de la reserva de ley para el caso Estado empresario, pero por ejemplo, en materia de salud o pensiones, como se ha interpretado, como lo mencionamos antes, ¿o crees que en este sentido la Constitución debería dar un paso hacia una Constitución quizás
aún más neutra en cuanto a determinar ciertos regímenes económicos o no? ¿Qué piensas sobre eso? Sí, mira, yo pienso que una pregunta como esa puede ser respondida en dos niveles. El nivel más genérico es que definitivamente una constitución debe intentar responder, no de modo concluyente, pero sí sí al menos como una directriz, la pregunta sobre el rol del Estado. Y creo yo que mucho de todo lo que hemos discutido en las últimas décadas sobre la subsidiariedad y sobre el rol del Estado dan cuenta de que definitivamente en la discusión constitucional va a haber una discusión sobre el rol del Estado. Y ahí es donde nace la cláusula del Estado social de derecho, muy europea, tú la conoces, que se contrapone a nuestra tradición de Estado subsidiario. Entonces se les pone en contradicción. Y a mí me parece que esa debe ser un tema que sin duda debiera abordar la convención. Y pienso que la forma de abordarlo no debiera ser dando la espalda, o más bien olvidando completamente nuestros 30, 40 años de discusión dogmática sobre la subsidiariedad y sobre el artículo primero y sobre todo esto. Pienso que la forma inteligente de hacerlo, o quizá la forma razonable de hacerlo en un país que no nace desde cero, sino que construye sobre lo que se ha discutido, debatido con cierta continuidad intelectual, es discutir sobre el rol del Estado y sobre la consagración del rol del Estado, partiendo de la base de la cuestión de la subsidiariedad, pongámoslo así. Y entonces me parece que mejor que importar críticamente la cláusula de Estado Social de Derecho, que tú bien sabes es una cláusula tan ambigua o más ambigua que la subsidiariedad, me parece que nosotros debiéramos tener esta discusión sobre el rol del Estado, no solo en la economía, sino que en general, desde la subsidiariedad. Incluso si es que queremos constitucionalizar un Estado activo, porque sabemos la subsidiariedad no es solo la faceta negativa, la subsidiariedad es también la faceta positiva. Entonces, si queremos constitucionalizar una faceta más positiva, bueno, hay fórmulas que dentro de la subsidiariedad, dentro de lo que se ha discutido en Chile en los últimos 30 años, hacen más sentido, ya sea la solidaridad, esta combinación entre subsidiariedad y solidaridad, que simplemente importar la cláusula de Estado Social de Derecho. Por eso, Crescente, pienso que, que hoy día yo escucho una fuerte oposición a cualquier mención a la subsidiariedad. A mí me parece que sería mucho más adecuado una continuidad intelectual que se haga cargo de lo que hemos venido discutiendo, incluso para cambiar la dirección. Cuestión que podemos discutir después, pero si es que la Convención quiere cambiar la dirección de lo que aparentemente dice la actual Constitución, bueno, hagámoslo en los términos y en el marco conceptual del constitucionalismo chileno en los últimos 40 años. Eso es una primera aproximación más general. Ahora, respecto a las especificaciones en seguridad social y salud, yo pienso que ahí también tenemos que entender que la Constitución es un puente entre lo pasado y lo futuro. Y entonces no podemos simplemente olvidar de que la libertad de elección en educación, donde me parece que no hay ninguna duda de que debiera mantenerse, pero también en la cuestión previsional o en la cuestión de seguridad social y la cuestión de salud, es una cuestión con la que, o es una realidad que hoy día está presente y no podemos simplemente ponerle un punto final, sino que creo que podemos complementar. Es decir, yo sigo pensando que la libertad de elección en salud y la libertad de elección en seguridad social, de la forma que está consagrada u otra similar, debiera estar y debiera seguir consagrada en nuestra Constitución. Sin perjuicio que también consagremos la opción de que el legislador de mañana, con más seguridad, si quiere cambiar un sistema provisional, bueno, podrá hacerlo y esa será una discusión de política pública. Pero de ahí a eliminar cualquier mención a la libertad de elección en materia de salud, que hoy día está tan arraigada, tan expandida en nuestro país y que también ha sido objeto de discusión dogmática y de contenido, que le ha llenado de contenido, me parece que es intentar cortar un puente
con lo que ha ocurrido. Y yo pienso que más que cortar puentes debiéramos ampliarlos si es necesario. Perfecto. Y ahora cambiando un poco de tema, pero sin duda está relacionado a todos estos temas. La Constitución es como una especie de máquina que uno mueve una parte y afecta a la otra, entonces en ese sentido están todos los temas constitucionales ligados el uno al otro, pero ¿qué, qué crees tú que hay que hacer cambios al sistema político? ¿Crees que eres parte del grupo cómo ves, crees que parte de la crisis constitucional actual tiene que ver con una crisis del sistema político? En este canal hemos discutido mucho, más que todo, sobre la parte orgánica que se llama de la Constitución, que es quizás la que va a tener más implicancias a largo plazo sobre cómo estructuramos el país. ¿Tienes algunas ideas que quieras compartir sobre esto? ¿Cómo lo ves? Sí, para mí también es esa la parte que más me preocupa, a veces también la que más me motiva y la que creo hoy día está más oculta en las campañas, en el debate público. Yo sin duda creo que hoy día el problema constitucional es un problema principalmente político. De hecho, lo digo al revés. Nosotros podemos escribir la mejor constitución, pero si la política a la que estamos acostumbrados no cambia, no se sana, la nueva constitución también está destinada a no resolver aquello que nos parece necesario hoy día resolver. Es decir, si es que estamos discutiendo de la constitución, no es tanto porque la constitución haya sido un problema, es lo que creo, sino que porque necesitábamos algún vehículo para discutir de política, y ese fue el vehículo constitucional. Eh, por eso yo, hasta el 18 de octubre del año 2019, me oponía a un cambio constitucional. No veía que hubiera buenas razones para promover un cambio constitucional. A partir del 18 de octubre del 2019 y las semanas posteriores, mi posición cambió. ¿Por qué? Porque me di cuenta que era necesario, a raíz de los hechos de violencia de ese día y la justificación política, y no digo solo política partidista, sino que la justificación de lo que ocurrió posterior, del uso de la violencia, todo eso, que era necesario un momento para volver a hablar de cómo convivimos. Y la forma de hacerlo era la única que estaba disponible sobre la mesa entonces, era la forma constitucional, era la Carta Constitucional. Esa es la lectura que hago yo. Ahora, si damos un paso más a donde quizás tú quieres llegar, que es la discusión sobre el régimen de gobierno. Yo también creo que nosotros debemos modificar nuestro presidencialismo, pero siempre dentro del presidencialismo. Yo en ese sentido no soy de aquellos que creen que debemos avanzar hacia un régimen semipresidencial. Lo he escrito y lo he sostenido desde hace mucho tiempo. Me parece que nuestro régimen presidencial tiene un arraigo fundamental en la forma que entendemos nosotros los chilenos de la política y sobre todo de cómo se ejerce el poder. Y creo que los sistemas semipresidenciales tienen una enorme cantidad de problemas que nosotros no hemos discutido suficientemente y no hemos visto. Por eso entonces pienso que deberíamos avanzar hacia lo que algunos académicos europeos, en un libro también editado por Oxford University Press, que se llama El presidencialismo de coalición. Es decir, presidencialismos de minoría en sistemas multipartidistas, o presidentes de minoría en sistemas multipartidistas. Es un libro editado hace un par de años. Y ese libro entonces lo que sostiene es que una fórmula adecuada es presidentes a cargo del gobierno y del ejecutivo que tengan a su disposición una amplia caja de herramientas para conformar coaliciones mayoritarias en el Congreso. Y esa es una modificación de nuestro régimen de gobierno hacia una cooperación Congreso-Presidente, pero dentro de un marco presidencialista, sin avanzar entonces hacia un semipresidencialismo. Eso es interesante. Y voy a poner ahí el link al libro en la descripción del video por si la gente quiere acceder a él.
Uno de los temas que discutimos bastante al comienzo de cuando comenzamos este canal es la idea de establecer mecanismos de democracia directa como complemento a nuestra democracia representativa. Uno de los problemas más predominantes, más fuertes que vemos en nuestra crisis de legitimidad actual es la desconexión que existe entre la ciudadanía y la clase política. Eso es completamente transversal, o sea, no es izquierda, no es de derecha. Y por otro lado también la incompetencia que ha tenido el sistema político para procesar demandas de la ciudadanía, sea una u otra forma, y eso genera más tensión y aumenta la crisis de legitimidad. Una de las aristas que me llamó más la atención de ver los resultados de ese estudio del COES, creo que se llama, no me acuerdo cuál es el acrónimo, pero es el Centro de Estudio de la Cohesión Social, algo así, em, Ujú. que señalaba que algo así como el 80% de la ciudadanía está de acuerdo en establecer mecanismos de participación ciudadana vinculantes que regimenten un poco el actuar de los representantes. Y yo siento que quizás una buena oportunidad que estamos haciendo un proceso constituyente, no solamente para resolver los problemas que tenemos, sino que avanzar también a tratar de anticiparnos de los problemas que está viendo la democracia representativa, que mal es un sistema más o menos nuevo, o sea, son nuestras formas de gobierno tienen 200 años, que para la historia para la historia de la comunidad política, por así decirlo, son bastante nuevos. ¿Crees tú que, por ejemplo, el sistema suizo, donde la ciudadanía puede presentar mociones, el Parlamento hace una contrapropuesta y se le da a la ciudadanía una forma de agencia, podría ayudarnos? También en Chile tenemos una cultura muy fuerte de protesta social, que a veces es violenta también. Lo hemos visto, hay que decirlo, en el último tiempo, y quizás una buena forma de ayudar a que esa protesta callejera, a veces violenta, se transforme en propuestas constructiva, sea a través de consagrar mecanismos de participación, sea cual sea la forma. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo veo lo siguiente, y eso, oye, y otras cosas más las desarrollo en este libro que publiqué, que Ah, aprovecho de pasar, La Hora de la Reconstitución, de Ediciones UC, donde lo que hago es básicamente intentar desarrollar los temas que va a discutir la convención. Y fue editado por Ediciones UC hace algunos meses. Y en este libro, entre otras cosas, lo que yo promuevo son mecanismos de democracia directa, pero aquellos que no reemplacen, no sustituyan la representación, sino que la complementen. ¿Por qué? Porque sigo creyendo que la representación es el mecanismo razonable para evitar, o más bien para canalizar los diversos intereses, incluso para filtrarlos, para conducirlos. Sigo pensando que el representante, el líder político, tiene un rol no solamente de receptor y transmisor, sino que de conducir los intereses, las demandas ciudadanas, que son tan dispares, más aún en sociedades plurales como las nuestras. Por eso entonces yo creo que los mecanismos de democracia directa que fortalezcan la representación, que la complementen, son los que debemos promover, no los que la sustituyan. Desde esa perspectiva, la iniciativa popular de ley o otros mecanismos como los que tú señalas, Crescente, me parecen sensatos, me parecen que lo que hacen es transmitirle más directamente al representante la necesidad de deliberar sobre un asunto determinado, sin que éste, en cambio, esté vinculado completamente por aquella fórmula que se propone, sino que únicamente debe reaccionar y eventualmente modificarla, incluso rechazarla. Pero al mismo tiempo soy muy contrario de aquellos que sustituyen la representación. Y esos son, por ejemplo, las fórmulas de revocatorias, sean revocatorias de mandato, sean estos plebiscitos derogatorios. Todos esos a mí me parece que lo que hacen es finalmente sustituir la representación. Y pienso que esa no es la fórmula de fortalecer nuestra democracia, esa es más aún una fórmula muy compleja que facilita, que promueve, que eventualmente incrementa una eventual manipulación. Por eso entonces, en esta disyuntiva yo me quedo con aquellos que fortalecen la representación y desaconsejo a aquellos que sustituyen la representación. perfecto. Bueno, Sebastián, te quería agradecer y bueno, antes de terminar, quería preguntarte un poco también, así de una forma más informal, cómo es el proceso constituyente, qué crees que va a pasar, cómo lo ves en general. Bueno, Crescente, yo en esto soy no soy ni optimista ni pesimista, sino que soy un atento observador día a día de lo que está ocurriendo.
pienso que nuestro proceso constituyente puede ser virtuoso, puede ser un momento que nos permita sanar las heridas de la política y un momento que reemplace en alguna forma la polarización, esta lógica amigo-enemigo que tanto nos tiene capturados y que tan mal le hace al modo en que convivimos y en que tomamos nuestras decisiones. Si es que eso lo logra el proceso constituyente, yo creo que va a ser un proceso virtuoso. En cambio, si la convención replica las lógicas que hemos visto en el Congreso hasta hace poco o desde hace poco, de desapego total con las reglas, con el derecho, de una farandulización, una verdadera vulgarización de la forma de representar, creo que la nueva Constitución no va a encaminarnos por una ruta de la cual podamos estar satisfechos el día de mañana. Y en última instancia, Crescente, también lo que creo es que las expectativas son altas, que hay una especie de sensación de que la Constitución va a solucionar todos nuestros problemas y que la actual Constitución es la causa de todos ellos. En esa sensación creo que nosotros los constitucionalistas hemos tenido mucha, pero mucha responsabilidad al atribuirle a la Constitución todos los problemas y todas las soluciones, y pienso que algún día, tarde o temprano, otros deberán juzgar a esta generación de constitucionalistas, de académicos, que incluso antes que la política, hay que decirlo, porque la Constitución actual fue desahuciada primero por académicos y luego por la política, y pues bien, en algún momento tendrá que ser escrutada cómo fue el desempeño de esta generación de académicos que a mi juicio le atribuyó demasiada importancia a la Constitución para intentar, o quién sabe por qué razón, cuando los problemas muchas veces estaban en otras partes. Pero pienso que al final me atrevo a decirte que en esto tenemos que estar permanentemente atentos para que las formas en que se delibera hacia el futuro, sobre todo en la convención, sean formas virtuosas que promuevan el acuerdo, no los desacuerdos, que promuevan el diálogo más que la violencia, que no justifiquen, no la amparen, y eso me parece es el desafío de hoy. El desafío de mañana será ver cómo se consolida la Constitución y cómo se resuelven los problemas más acuciantes que están presentes en las demandas ciudadanas. Pero al menos el desafío de hoy parece ser este que señalo. Sebastián, muchas gracias por esta conversación y bueno, seguiremos conversando en otra oportunidad. Muchas gracias, Crescente, por la invitación y por el tiempo y la oportunidad de conversar de estos temas. Nos vemos, muchas gracias.